Es posible que seamos menos sensibles a los ultrajes contra el honor, pero ¿lo somos menos a los ataques contra nuestros intereses? Un odio de familia es, después de todo, una deuda paterna, la preocupación del mal futuro que evitar, superior a la del mal pasado que vengar. Es un sentimiento muy utilitario, pero poco estético, donde se muestra muy bien el progreso de la previsión, que conviene señalar al lado del progreso del deseo del bienestar. Se es hoy más calculador, he ahí todo. El amor creciente del placer tenía que completarse con el temor también creciente del dolor o del malestar. Así me siento muy inclinado a creer que los criminalistas italianos están demasiado severos con su propia nación, cuando la elevada cifra de sus homicidios los hace enrojecer de vergüenza. Es preciso tener en cuenta que la mayor parte de los homicidios son impuestos por la costumbre, como los duelos lo están entre nosotros, y que si los asesinos de allá son calificados criminales, nuestros duelistas casi merecerían serlo. La venganza es un asesinato precedido de una declaración de guerra, por lo cual difiere profundamente del asesinato verdadero. Hay en Córcega más asesinatos que en cualquiera otra parte, decía Mérimée, pero nunca encontramos una causa innoble en tales crímenes. Otro tanto se podría decir de Italia y de sus asesinatos impetuosos. Nótese que si los homicidios abundan allí, los infanticidios son raros. En 1880 se cuentan 82 crímenes de estos últimos, mientras hubo en Francia 184. Y eso que la proporción de nacimientos ilegítimos es más fuerte entre nuestros vecinos. No, si las costumbres se han suavizado, no es porque las almas se hayan hecho mejores. Se ha intentado demostrar que, en oposición con sus efectos reales o supuestos, en el mundo animal la concurrencia vital tiene por resultado, en nuestras sociedades mercantiles, el hacer sobrevivir a los más débiles, los peor dotados, los más perezosos. Pero esto es discutible. Lo que es cierto es que la lucha militar ha tenido por consecuencia, en tiempos de civilización como en tiempos de barbarie, el triunfo de las naciones más duras, avaras y menos escrupulosas. Cuanto no supera casi siempre el vencido al vencedor en moralidad, el egipcio sobre los griegos, el griego sobre el romano, el galo-romano sobre el germano, el anglosajón sobre el normando de Guillermo, el árabe sobre el turco, el mismo chino sobre el tártaro. Y otro tanto puede decirse de las luchas políticas, donde la ventaja está caeteris paribus, del lado del menos aprensivo en punto moral. Es así desde la India, donde según Liel, los clanes puros y honrados de los Rajputas, por ejemplo, se ven rechazados por los clanes impuros, tales como los Minas, refugio de aventureros, y aún lo serían más sin la dominación inglesa que se interpone hasta Europa, donde el poder pasa a las manos de los agentes electorales. Sí, pues, un progreso moral en el sentido de la humanización gradual se ha realizado, es a pesar de la guerra, a pesar de la concurrencia vital, en virtud de causas internas y no exteriores. Estas causas internas, apoyadas en la esencia misma del ser social, considerado como tal, no nos tomaremos el trabajo de describirlas. Una buena definición del delito sería suficiente para sugerírnoslas. Un acto cualquiera es criminoso por el mero hecho de que hiere el sentimiento medio de piedad y de justicia. No, si no se reputa criminoso por la opinión. La contemplación de una matanza belicosa despierta en nosotros más horror que la contemplación de un solo hombre asesinado. Nos impresionan más las víctimas de una racia que las de un robo, y sin embargo el general que ha ordenado la matanza y el pillaje no es un criminal. El carácter lícito o ilícito de las acciones, como la muerte producida en caso de legítima defensa o de venganza, y el caso de piratería o de guerra, está determinado por la opinión dominante acreditada en el grupo social de que se forma parte. En segundo lugar, un acto prohibido por esta opinión, si se realiza en perjuicio de un miembro de ese grupo o acaso de un grupo más extenso, se permite más allá de esos límites. Ese doble principio se realiza tanto entre los pueblos civilizados como en el seno de las tribus salvajes, según Taylos lo ha mostrado. Solo que a medida que la civilización progresa, el grupo social cuya opinión se impone a la conciencia del individuo
y constituye su ley moral, va agrandándose. El grupo social cuyas fronteras circunscriben el campo de aplicación de esta ley moral, inaplicable fuera de ellas, se agranda más rápidamente todavía. La separación entre estos dos grupos acaba por ser enorme en las almas muy elevadas, cuya moralidad, respirada en el estrecho círculo de una humanidad distinguida, quinta esencia es verdad, de varias grandes naciones y civilizaciones pasadas y presentes, les crea deberes para con la universalidad de los seres vivos. Si por debajo de ellas esa separación es mucho menos, no cesa de aumentar. El salvaje no se ocupa más que de su tribu, y no se cree obligado más que para con ella y algunas tribus vecinas. El ateniense, antes de Sócrates, no comprendía la honradez más que en el sentido ateniense de la palabra y en los límites del Peloponeso o de Grecia. El romano del imperio, que recibe sus inspiraciones morales de Roma y de Atenas combinadas, extiende sus relaciones morales a toda la romanidad. El cristiano de la Edad Media obedece al código de moral de una sociedad ya muy vasta. La cristiandad, ya a pesar de su horror a la infidelidad, reconoce deberes para con el género humano y aún a veces los pone en práctica. Muy a menudo, sin embargo, en la época feudal, los preceptos generales del cristianismo se ven singularmente particularizados y desnaturalizados en cada feudo por la tradición local que allí reina, por las provinciales más morales que, por decirlo así, se superponen, y es muy raro que el cristiano de entonces sienta escrúpulos por matar o robar al musulmán y al judío, o al hereje y al cismático. Hoy el francés, poseedor de una moral más compleja todavía, a la vez cristiana, clásica y moderna, eco de Roma, de Atenas, de Jerusalén, de París y de toda la Europa civilizada, se cree obligado a respetar las personas y los bienes de las naciones semicivilizadas, iba a decir bárbaras, aunque en verdad su conducta para con los árabes de África, los anamitas de Conchinchina y muchas tribus insulares testimonia un deplorable decaimiento del sentido moral, desde que ciertas fronteras lejanas de raza y de civilización se traspasan. Ahora, ¿cómo se ha realizado esta amplificación progresiva del doble círculo concéntrico de la moral? ¿No será en virtud de la continua irradiación de las imitaciones de hombres a hombres y de la lenta asimilación que de ahí resulta? Como fuente de nuevas simpatías, esta propagación de las ondas luminosas o sonoras conduce siempre al triunfo de alguna forma de civilización momentánea dominante. Como consecuencia de esa civilización general, europea hoy, como en otros tiempos asiática, los miembros de las diferentes naciones bañadas en una misma atmósfera civilizadora se sienten obligados a tratarse como compatriotas sociales, aunque extraños políticamente, y después, en virtud del hábito adquirido, llegan a guardar cierto respeto a los pueblos refractarios al contagio con quien se relacionan. La acción continua de la imitación ha hecho ese gran progreso moral. No se estaría en lo firme si se viese en ello el efecto de un mejoramiento más profundo de la justicia, cambio interno que, si es real, es la consecuencia y no la causa de ese progreso. Si algún cataclismo aniquilase nuestros caminos de hierro y nuestros telégrafos y nos arrebatase el secreto de los mismos, si algún movimiento federalista viniese a romper en 1000 pedazos la unidad de nuestros grandes estados y fuésemos todos reducidos a una gran escasez de comunicaciones, al aislamiento local de hace 3 o 4 siglos, las costumbres, las ideas, los hábitos se particularizarían en cada cantón, y antes de poco veríamos quizá resurgir las guerras feroces como la de 30 años, y veríamos también sobre el mismo territorio europeo las ciudades robadas, las mujeres violadas, todo conforme al derecho de gentes